saben que había que, o recuerdan, que había que tener un fallo plenario, ¿no? Por lo menos la parte resolutiva del fallo plenario. No sé si lo habrán leído. Bueno, viendo los rostros, Yo aparece. hice un resumen porque no teníamos mucho tiempo. Dale. Bueno, vamos a hacer una cosa porque vamos a analizar la parte resolutiva del fallo. Ustedes saben que una sentencia tiene los considerados, los razonamientos de los jueces. En realidad lo más jugoso es el razonamiento de los jueces, pero para eso hay que leer el fallo. Cosa que yo entiendo lo que me han dicho, que tienen otros exámenes, tienen otros parciales, pero la verdad es que hay que organizarse, hay que hacerse tiempo, porque esto después redunda en beneficio de ustedes. A ver, primero tomen nota de los autos, el fallo plenario, porque más allá de estas clases le va a ser útil después leerlo con detenimiento. Es el fallo plenario Borgello, con B larga, y H intermedia, Borgello. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en pleno, 15 de julio de 1971. Estamos hablando de un fallo de hace 55 años. Borgello, se lo deletreo, B-O-R-G-H-E-L-L-O, Roberto y otros con Estándar Electric Argentina, Sociedad Anónima. Esto lo pueden conseguir, lo pueden bajar directamente de la página de la Cámara de Apelación del Trabajo, de la parte de jurisprudencia. En el caso que había dado lugar a la convocatoria, se trataba de un acuerdo celebrado en 1959. Esta es la introducción, son los hechos, porque después ustedes van a tener que dar su opinión sobre esto. Celebrado en 1959 entre el personal de una sección de una empresa. Por eso ustedes tienen Estándar Electric, que era una empresa que tenía su personal encuadrado dentro del convenio de obreros metalúrgicos, en el cual, entonces, les decía, el personal de una sección de la empresa y la dirección de la empresa firmaron un acuerdo por el cual se reconocía a los trabajadores de esa sección una bonificación porcentual, es decir, un porcentaje, un adicional porcentual, sobre las remuneraciones por mayor producción. Es decir, seguramente en el acuerdo pactaron que si se llegaba a determinados valores de producción se pagaba este adicional, si no, no. Luego, en 1964, es decir, 5 años después, comenzó a aplicarse una convención colectiva de empresa celebrada de acuerdo con la ley 14.250. Ustedes se acuerdan que la ley 14.250 es la ley de convenciones colectivas de trabajo. Yo repito algo que mencioné en la clase anterior, para que ustedes tengan claro cuáles son las dos condiciones de validez de un convenio colectivo de trabajo en el marco de esa ley, de la ley 14.250.
son dos condiciones, y que les habla también de la importancia que tiene en el derecho colectivo argentino la intervención del Estado y el hecho de, que ustedes conocen, del sistema de representación gremial argentino que está a cargo de quién, de un solo sindicato. Por eso, que es el que tiene Personería gremial. muy bien, la personería gremial otorgada por quién, por el Estado, obviamente. Entonces, para que un convenio colectivo de trabajo en el marco de la ley 14.250 exista jurídicamente como tal, tiene que ser homologado por el Ministerio de Trabajo, actualmente Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de Capital Humano. Esto depende de las circunstancias políticas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Capital Humano, no importa, es la autoridad administrativa laboral que tiene que homologar estos convenios y cualquier otro acuerdo colectivo, y ese convenio colectivo de trabajo solamente puede ser, ¿quiénes pueden representar a los trabajadores? Que esto lo vimos en la clase anterior. ¿Quién es el sujeto que firma, el sujeto de derecho, ¿no? Obviamente, que firma el acuerdo o el convenio colectivo de representación de los trabajadores? El acuerdo colectivo se supone que no es un acuerdo colectivo. Un sindicato, bien. Pero cualquier sindicato. No, es que en mi casa con personalidad. Muy bien. El que tiene la personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo. Son esas dos condiciones, entonces. Anótenlo. Sujeto, representante de los trabajadores, en la asociación sindical con personería gremial, y tiene que ser homologada. La homologación es un acto administrativo. Un acto administrativo de un órgano administrativo del Ministerio de Trabajo que dice: homologas este acuerdo porque están reunidas las condiciones establecidas en el orden jurídico para que tenga validez y para que se pueda. ¿Cuál es la importancia de la homologación? Es que a partir de esa homologación el convenio colectivo es aplicable erga omnes, es decir, a todos los trabajadores de la actividad, afiliados o no al sindicato, y a todos los empleadores, les guste o no, que estén representados por las entidades empresarias que firmaron el acuerdo, firmaron el convenio colectivo. Eso es un convenio colectivo dentro de la ley 14.250. ¿De qué habla la ley 14.250? ¿Es la ley de qué? ¿De qué trata la ley 14.250? Viene mal esto, ¿eh? Lo dijimos reiteradas oportunidades en clases anteriores. Porque si yo les digo, en el marco de la ley 14.250, ustedes no tienen la menor idea de qué se trata, pueden verlo ahora, Ustedes no tienen una prohibición de ver Trata sobre los convenios. cualquier dispositivo que tengan. A ver. Regula todo lo relacionado a las convenciones colectivas de trabajo. Bien. Bien. Entonces, es la ley de convenciones colectivas de trabajo. Ahora, agarra. Bueno, la dirección de una empresa
firma un acuerdo con los trabajadores de una sección de un establecimiento. Una sección es una parte del establecimiento. Supongamos que fabrican, se dedican a la producción de determinadas piezas y en una sección se dedican, trabajan con aluminio, tiene, digamos, características específicas esa sección por las tareas que hace la gente, y la empresa lo que intenta es mejorar la productividad de esa sección. Entonces, hablan con la representación gremial en la empresa, si la hay, y dicen, bueno, vamos a firmar un acuerdo. Si ustedes aumentan la productividad bajo estos parámetros, la empresa va a pagar una bonificación porcentual sobre las bases que fije la misma empresa, que obviamente está por encima de los salarios básicos convencionales. Ya sabemos lo que son los salarios básicos convencionales, sabemos que integran el orden público laboral y sabemos también que son inamovibles. Obviamente eso no se negocia. El único que puede negociar eso es el sindicato con personalidad gremial a través de los convenios y acuerdos colectivos de la ley que se mencionó recién. Firman ese acuerdo, vamos a suponer, no sé, para bajar un poco a la tierra, supongamos que esta empresa está pagando un salario convencional a los trabajadores de esa categoría de 1.800.000 pesos, vamos a suponer, el básico, estamos hablando de básico y adicionales de convenio. Y le dicen, bueno, si ustedes superan determinada producción sobre los jornales que se pagan en la quincena, vamos a adicionar un 40% sobre el salario del convenio. Pero ese es un acuerdo, fíjense bien, que no se lleva al Ministerio de Trabajo, no se homologa, no se firmó con el sindicato, se firmó, supongamos, con la representación gremial interna, y a veces ni siquiera con la representación gremial, con la gente misma de esa sección. Y en el acuerdo se establece que que las reglas que se pactan van a ser aplicables a los trabajadores de esa sección. Acá hay un problema, porque este acuerdo, en el marco de la ley 14.250, no está previsto. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Puede ser un acuerdo de voluntades válido? Sí. Porque lo que hace es mejorar las condiciones conforme al artículo 104. Sí, correcto. ¿Cómo decías? Conforme al artículo 104 que vimos de la ley de normalización, ellos están pactando por sobre su sueldo. Sí, ahí, bueno, el 104 bis, el nuevo artículo ese, no está bien que lo hayas mencionado, pero, a ver, digamos, lo que tiene en común con esto es que es un rubro salarial que se pacta por encima de los básicos. Ahora, ¿Es un convenio de empresa? ¿Sería un acuerdo? sí, es un acuerdo, le dicen acuerdo de empresa, convenio de derecho común, que ya les está dando una pista donde está enmarcado, o acuerdo interior de empresa, algunos le llaman. Ahora, tienen en común esto, les comentaba, de que está por encima de los básicos, pero en esa época, estamos hablando de 1959, no había una norma laboral que dijera que el empleador podía establecer por decisión unilateral un incremento de salario y bajarlo cuando quiere. No, eso no existía hace 60 años, ¿no? Bueno, ahora,
Yo tengo, ¿se acuerdan que hablamos de los 3 niveles? Ley laboral, convenio colectivo de trabajo y mejoras por encima de esto, ya sea de acuerdos individuales o más comúnmente por decisión unilateral del empleador. Entonces, firman este acuerdo en 1959. En 1964 pasan 5 años y se firma un convenio colectivo de trabajo encuadrado en la ley 14.250. Y esa ley y ese convenio establecía un adicional, fíjense, si es un convenio de la ley 14.250, estamos en el orden público laboral. Establece una escala salarial, un régimen salarial que mejoraba este acuerdo de empresa que se había celebrado antes. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a llevarlo a la normativa actual, porque en esto no hay cambios. ¿Quién puede leer el artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo? Condiciones menos favorables. Nulidad. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Perfecto. ¿Podés leer el 8? Condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas de trabajo. Las convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerzas de tales que contienen normas más favorables a los trabajadores serán válidas y de aplicación. Las que reúnen los requisitos formales exigidos por la ley y que hubieran sido debidamente individualizadas no estarán sujetas a prueba en juicio. Bueno, a ver, si uno lee con atención estas dos normas, particularmente el artículo 7, dice esto, es decir, las convenciones colectivas de trabajo no pueden ser modificadas, y puede haber tampoco acuerdos de voluntades firmados por las partes que establezcan condiciones menos beneficiosas. Pero ¿qué pasa con el grado más alto que tenemos de beneficio, que es el del acuerdo de voluntades, el acuerdo interior de empresa? Porque ahí, claro, aparecieron Borguero y otros trabajadores y dijeron, bueno, nosotros firmamos que sobre el salario convencional se nos iba a pagar un adicional del 40%. Ahora, si el salario convencional es otro o es más alto, sigue vigente el acuerdo interior de empresa, solo que se modificó el piso, cambió el piso. Y la empresa decía, no, el nuevo convenio colectivo de trabajo absorbió el beneficio, con lo cual quedó sin efecto. Ahora, ustedes, teniendo en cuenta esto, la convención obligatoria y el acuerdo de voluntades, ¿qué piensan de esto? ¿Quién tiene razón y cómo lo argumentarían? Es decir, si ustedes fueran los abogados del Borguero, ¿en qué se basarían para sostener esto? Que creo que es la posición más simple, más fácil de defender, pero quiero ver si han entendido por lo menos esto del orden público laboral y demás. ¿Qué opinan sobre esto? Ustedes, por ejemplo, tienen que defender a Borguero, o alguno que se anime a defender a Borguero. Tiene que prevalecer el convenio de empresa, porque es más favorable para los trabajadores. Correcto, que es lo que dicen los artículos 7, 8 de
la ley de contratos de trabajo. ¿Cómo? Sí, en general sí. Y ahora, a ver, y esto es más bravo, ¿quién podría fundamentar la posición de la empresa en este caso? Porque les voy a dar alguna pista. Supongamos que se firma el acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado de que lo que caracteriza a un convenio colectivo es su aplicación erga omnes, su aplicación generalizada y abstracta, independientemente de los trabajadores que, por ejemplo, en este caso, trabajan o trabajaban en la sección de esa empresa? Es decir, esto está bien, obviamente lo firmó, supongamos, el delegado de la empresa, algunos trabajadores, pero es aplicable a todos los trabajadores, los que estaban trabajando en ese momento, los que ingresaron después en esa sección. Si es así, si está redactado de esa forma, o sea, acá aparece un tema un poco técnico, ¿no? Porque se plantearon dos posiciones. Hubo quienes dijeron, si es un acuerdo que no está contemplado, no reúne los requisitos de la ley 14.250, es un acuerdo de derecho común. Dentro es un contrato civil, prácticamente, que establece mejores beneficios. Pero lo que argumentó la empresa, ¿cómo argumentarían ustedes, vuelvo a decirles, en favor de la empresa sobre la base de que este acuerdo tenía alcance generalizado, es decir, abstracto? Fíjense la paradoja, ¿no? La empresa diciendo que esto no era un acuerdo colectivo. ¿Cómo razonarían? Porque si yo digo es un acuerdo colectivo, a ver, si yo digo es un acuerdo colectivo, puedo decir, bueno, fue un acuerdo colectivo que fue derogado por otro, por el que estableció, ¿se dan cuenta cómo es el razonamiento distinto? Y si yo digo, sostengo la tesis tradicional de que ese acuerdo no es un acuerdo colectivo, sino que digo que es un acuerdo plurindividual, porque no está contemplado en la ley 14.250, es otro cantar, es una cuestión distinta. ¿Esto se entiende o es muy...? Sí. El que no lo entiende, lo volvemos a ver, se explica, pero no hay ningún problema. Pero fíjese, ese es el razonamiento del abogado, cómo tiene que... Ahora, esto nos lleva al artículo 14 bis, que garantiza que el derecho de los sindicatos a la negociación colectiva. La negociación colectiva, ¿entre quiénes se hace? Entre empleadores y trabajadores, obviamente. O sea, yo les hago a ustedes muchas preguntas que parecen obvias, pero es que hay que hacerse preguntas cada vez más obvias para entender por qué son las cosas así. Lean con tranquilidad el artículo 14 bis, sobre todo la segunda parte del que habla de la negociación colectiva, y después les voy a hacer una serie de preguntas. Lean la segunda parte del artículo 14 bis, tienen 5 minutos para leer la segunda parte, y sobre todo concéntrense en la parte donde se refiere a la negociación colectiva. Que no cortito, nada.
condiciones colectivas de trabajo sí exigen que el agente negociador de la parte trabajadora sea un sindicato con personería gremial. Está bien, es cierto que la ley 23.551 no es que establece que solamente pueden existir sindicatos con personería gremial. Hay otros sindicatos, otra categoría de sindicatos, que son los simplemente inscriptos, pero los simplemente inscriptos no pueden negociar La Corte y la condiciones colectivas de trabajo, sí. La Corte y la Organización Internacional del Trabajo avalaron también de que los sindicatos con personería gremial pueden negociar colectivamente y que eso no estaría violando la... No sería inconstitucional. Claro. Exactamente, así es. Muy bien, un buen comentario. Ahora, está bien esto, pero eso significa, y esto es una pregunta más conceptual, ¿no? Eso significa que, porque tenemos el acuerdo este que hablábamos de esta empresa que hizo con los trabajadores de la sección. De acuerdo conceptualmente para ustedes, ¿es un acuerdo individual o un acuerdo colectivo? Individual para cada uno de los del sector. Porque es un solo sector. Sí, es para un solo sector, pero es aplicable a un conjunto abstracto de trabajadores. O sea, no solamente a los que estaban trabajando en ese momento. Pero si no, como decíamos, lo que tienen en común aparentemente con una convención colectiva de trabajo es que fija condiciones generales para un conjunto de trabajadores. Esto es lo que argumentó la empresa y también argumentó en su momento que tener un criterio distinto de alguna manera también implicaba restringir indebidamente el derecho a negociar colectivamente. Son distintos criterios. Yo les debo todavía subir al campus la nota de Guisado que les mencioné en la clase anterior. Son distintos argumentos. Y está muy bueno el comentario que hiciste recién sobre los pronunciamientos de la Corte, en el sentido de que la limitación de la negociación colectiva a los sindicatos con personería gremial no es inconstitucional. Lo que yo no estoy tan seguro es si de eso se puede inferir que no sean válidos acuerdos colectivos que no estén firmados por sindicatos. ¿Se entiende? Claro. Son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, y esto de paso nos enseña a todos, un poco ustedes saben cuál es el argumento al contrario en derecho, hay que tener cuidado porque es peligroso. Es decir, uno dice, bueno, una norma dice tal cosa, ¿no? Describe ciertos hechos y establece una consecuencia. Entonces uno puede decir, bueno, todo esto significa que no se puede hacer otra cosa, y no necesariamente esa es la consecuencia. A ver. No, me perdí con una cosa, porque Sí. dijimos que los convenios colectivos para que sean válidos tienen Sí. que estar homologados para el Ministerio de Trabajo. Sí. Y para que el Ministerio los homologue no te exige que esté firmado por un Sí. representante con personalidad gremial. Sí. Entonces ya de por sí no serían válidos si no estuvieran. No es que no sean válidos, sino que el tema es indiscutible que no están encuadrados en la ley 14.250. La discusión es si pueden existir o no, en el marco del derecho constitucional de negociación colectiva, acuerdos o convenios colectivos distintos, que no son los de la ley 14.250. Eso es cierto, pone en tela de juicio el tema de la constitucionalidad de la ley 14.250, que ya vimos que tuvo
respaldo, y esto fue hace poco, un fallo hace pocos años en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, creo que es Adenis, en el cual dijo que no había ningún impedimento constitucional para que se exigiera que el acuerdo fuera negociado únicamente con un sindicato con personería gremial. A lo que yo tengo dudas es que esto necesariamente cierre la posibilidad de que existan otros acuerdos colectivos, como saben que en la práctica laboral es muy común, es decir, en las empresas que se firman este tipo de acuerdos. Entonces, es una cuestión discutida. Lo cierto es, uno puede decir, bueno, sí, de toda esta cháchara, ¿a qué conduce? Bueno, a la regla que fijó el fallo plenario, que es la siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos que prácticamente un fallo plenario es una ley, no? Sí. La Cámara resolvió esto. Una convención colectiva de trabajo celebrada de conformidad a la Ley 14.250 no puede dejar sin efecto condiciones de trabajo pactadas con anterioridad bajo la forma de uno de los denominados convenios de empresa. Es decir, perdió la empresa con esto porque se reconoció, digamos, entonces que el carácter de acuerdo plurindividual, no colectivo, de este tipo de acuerdos. Ese es el criterio, y la verdad que eso es más próximo al criterio tradicional de la ley de asociaciones sindicales y de la ley de convenio colectivo de trabajo. Pero es, vuelvo a decir, es muy cuestionado, ¿no? Pero esto demuestra los problemas también que hay cuando tratamos de relacionar fuentes, ¿no?, de derecho al trabajo. Porque si ya también discutimos si este tipo de acuerdo es plurindividual o colectivo, y bueno, ya el tema se hace más complejo, ¿no? Y nos sirve mucho lo que comentó recién, hace unos instantes, con una compañera, el artículo nuevo de la Ley de Contrato de Trabajo de 104 bis, que incorporó los salarios dinámicos. Esta cosa novedosa en la cual el empleador unilateralmente puede decir, bueno, le voy a pagar al personal un concepto adicional X durante 2 o 3 meses, sea como en este caso, fíjense que en este caso era un concepto variable, era sujeto al rendimiento, pero lo que dice el nuevo 104 bis es que puede ser inclusive un concepto salarial fijo. Y si yo le puedo decir al personal, bueno, los próximos 3 meses le voy a pagar un 20% más del salario actual, pero solamente durante los próximos 3 meses. Después lo bajo cuando quiero. Eso dice el 104 bis. O yo, por ejemplo, le voy a pagar una bonificación por productividad, como la que vimos recién, sujeta a determinadas condiciones, pero además lo voy a pagar solamente durante los próximos 3 o 4 meses. Sabemos cuál es la diferencia crucial que tiene esta norma con las anteriores y cuál es la relación que tiene con la nueva regla de renunciabilidad. ¿Se acuerdan del artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo? Artículo 12, yendo a la parte salarial, que es la más importante del derecho del trabajo, ley más convenio colectivo de trabajo,
antes de esta reforma de la ley 27.802, más acuerdos individuales o que hubiera decidido unilateralmente el empleador, se consideraba que ya estaba incorporado a los derechos del trabajador. Ustedes oyeron hablar de la doctrina esta de los derechos adquiridos, ¿no? Que vimos también que esos derechos adquiridos, cuando están previstos en una ley, pueden ser inclusive modificados en perjuicio del trabajador. Lo vimos en la clase anterior, y también puede negociarse, que se utiliza esta expresión latina, imperius, en perjuicio, también por un convenio colectivo posterior. Lo que no podía hacer el empleador, y sigue sin poder hacerlo, es, o era, modificar unilateralmente una condición más favorable que hubiera otorgado. A partir de ahora no es que, sí, ahora sí puede hacer lo que quiera con esa condición más favorable. Solamente lo puede hacer si estableció estos conceptos salariales dinámicos a partir de la vigencia de la nueva ley. Pero si era un rubro salarial que venía de antes, pagado, no lo puede modificar unilateralmente, así como no se puede modificar unilateralmente ningún contrato por la sola voluntad de la contraparte. Esto va a traer muchos problemas. Bueno, yo lo que a mí me preguntan, por ejemplo, algunos empleadores me dicen, bueno, pero esto quiere decir, dice, que yo puedo empezar a pagar, por ejemplo, durante un determinado lapso de tiempo, un aumento salarial y lo puedo bajar en cualquier momento. Sí. ¿Y conviene hacerlo? No. Digo, ¿por qué? Por lo siguiente. Porque la ley habla de conceptos fijos o de conceptos variables. Entonces, a mí me parece, puedo estar pecando de bueno, pero a mí me parece que la finalidad, si hay una finalidad de esta ley, es que el empleador, en un sistema económico distinto al de hace algún tiempo, pueda disponer, digamos, de una posibilidad de implementar una mejora salarial, por ejemplo, variable por rendimiento. Es decir, dice, bueno, quiero estimular a un determinado sector para que mejore la productividad sujeto a determinadas condiciones, es una cosa. Ahora, decirle, no, te voy a dar un aumento fijo sin sujetarlo a ningún tipo de condición y te lo bajo cuando se me ocurre, y me parece que linda con el abuso, ¿no? Eso. Pero bueno, son formas, ya acá estamos hablando de lo que le conviene hacer al empleador también como para no complicar una situación salarial que ya está bastante complicada. Pero bueno, fíjense todos los temas, ¿no?, que ahí encierra la teoría general del derecho del trabajo. Pero ¿y si el empresario después no puede mantener Bueno, ese beneficio? los invito a que alguien lea de la Ley de Contrato de Trabajo actualizada, el artículo 104 bis, que analizamos los salarios dinámicos. Ahí van a ver ustedes, a ver alguien que lo lea, 104 bis. Mediante la negociación colectiva de la actividad, rama, región, acuerdo de empresa, o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, podrán incorporarse por encima de los salarios o conceptos de pago con carácter obligatorio otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.
considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización. La incorporación, modificación y conservación de dichos componentes transitorios y variables podrá ser o decisión individual del empleador, por la frecuencia que ellas determinan, sin que pueda resultar de aplicación a su respecto la continuidad tácita, la ultraactividad ni la costumbre, cualquiera fuere el tiempo transcurrido en su mantenimiento y aplicación. Bueno, primera recomendación, siempre cuando ustedes tratan de interpretar la clase de una norma, léanla 10 veces, porque se van a dar cuenta que, así como yo no vi esto antes, en la lectura anterior, ¿cuáles son para ustedes, viendo ustedes el artículo 104 bis, tienen 5 minutos más? Lean todos el 104 bis y me dicen cuáles son las 3 o 4 características esenciales de estos conceptos salariales dinámicos. Cinco minutos tienen. Vamos a desmenuzar el salario dinámico.
¿cuál es para ustedes de las características que más observan en este artículo 104 bis de este tipo de salarios? ¿Cuál es la más importante? Que son dinámicos. Sí, bueno, digamos, ahí lo está, ya lo está calificando la ley, ¿no? Pero me refiero a cuál es una de las características más importantes. ¿Y por qué? Está bien, la ley lo llama dinámico. ¿Y por qué lo llama dinámico? ¿Por qué suponen que este artículo lo llama dinámico? Parece algo relacionado con el tiempo, ¿no? Sí, porque puede estar y no está, ya puede estar hoy y mañana ya no. Y Son bueno, no transitorios obligadora que El obligatoriamente. carácter transitorio, Sí. temporal. O sea, fíjese que eso es lo que define al salario dinámico. Ahora, la ley arranca hablando de negociación colectiva, ¿no? Con la parte de representación sindical. Yo no me imagino un sindicato negociando salario dinámico. No me imagino. Podría llegar a suceder en algunos casos. Tiene que ser muy audaz y creativo el sindicato para negociar un concepto de esto de manera de tratar de sacar de la función del sindicato el mayor beneficio posible para los trabajadores. Lo pueden hacer, pero tienen este marco temporal del que estamos hablando, que puede surgir entonces de un acuerdo con la representación gremial de la empresa. Y si es un acuerdo con la representación gremial de la empresa, estamos hablando de algo parecido a lo que vimos recién en Polguero, acuerdo interior de empresa. Puede ser también vía convención colectiva de la ley 14.250. Y puede ser que después lo vuelve a repetir, el artículo y por algo lo vuelve a repetir, por acuerdo individual de los trabajadores o por decisión individual del empleador. Si ponían, digamos, lo pueden hacer de cualquier manera, se abreviaban un montón de... Pero digamos, dice también decisión individual del empleado, entonces el empleador puede decir, bueno, está bien. Yo por este determinado lapso de tiempo, que es condición necesaria, voy a implementar este concepto adicional, que va a ser un concepto dinámico. Otra condición básica, fundamental, es que está por encima, lógicamente, de los conceptos obligatorios, los conceptos salariales obligatorios. Acá vemos el cruce que hay, la relación estrecha que hay entre esta norma y el cambio también en la ley de modernización laboral de las reglas de renunciabilidad, que bajó un escalón. ¿Se acuerdan que ahora se limita a los conceptos salariales obligatorios? Entonces, veamos cómo se cruzan y se relacionan, ¿no? Todas las cosas. ¿Qué quiere decir el último párrafo cuando habla de los derechos adquiridos, la ultraactividad? Fíjese que el último párrafo, el 104 bis, es como el sello final, la garantía que se le da al empleador de que es irrevocablemente transitorio. Es más, porque, fíjese esto, supongamos que el empleador dice, un empleador inteligente, que no es abusivo, que quiere, digamos, que su personal esté mejor, pero que tampoco quiere comprometer los números de la empresa pagando algo más allá que sabe que por ahí no lo va a poder pagar. Esa persona, si ve que da resultado ese concepto salarial, ese empleador lo
va a mantener el pago más allá del tiempo que él mismo fijó, con la tranquilidad de saber que si después tiene una situación crítica, o lo puede modificar o lo puede dejar de lado. Que es muy distinto del empleador que dice, ay sí, la gente está muy mal, les voy a dar un adicional fijo, así de chiquitito, y lo voy a bajar cuando se me ocurra, o cuando, como se dice ahora, cuando pinte. No, no es esa no creo que haya sido la idea, yo lo digo porque soy bueno, creo que no fue esa la idea del legislador. Pero se entiende cómo esto se relaciona con la regla de renunciabilidad, y como siempre, hay siempre dos miradas, ¿no?, sobre esto. Entonces, por encima de los conceptos obligatorios, irrevocablemente transitorio, y puede tener cualquier fuente de derecho que los origine, es decir, acuerdo colectivo, acuerdo plurindividual, decisión individual del empleador, cualquiera de las fuentes de derecho que hemos visto y que hemos tratado de ver durante todas estas clases. Entonces, esta de los salarios dinámicos, yo creo que es, junto con una relativa a la jornada de trabajo que ustedes deben haber oído hablar, que es la posibilidad de compensar horas extras trabajadas con tiempo libre, el banco, exactamente, el llamado banco de horas, que no sé por qué se le dice banco de horas, pero lo vamos a ver en algún otro momento, así como vimos un poco con detenimiento del salario dinámico, porque son las dos modificaciones más disruptivas que tiene la Ley de Modernización Laboral, comparándolo con la regla de irrenunciabilidad anterior, la doctrina de los derechos adquiridos, el ordenamiento anterior. Bueno, preguntas sobre esto. Saben que el parcial es el lunes. Son conscientes de esto. Bueno, bien. Preguntas sobre este tema, comentarios, alguna duda sobre esto, sobre cómo el parcial, saben que va a ser multiple choice, ya lo hablamos, van a ser 10 preguntas. ¿Fallos se van a evaluar? ¿Cómo? Fallos. No voy a tomar en memoria ningún fallo. Sí, le voy a pedir conceptos, van a hacer preguntas, muy claras, con opciones. No les voy a pedir que me digan de memoria en qué fecha, por ejemplo, fue Borguero, o ni siquiera qué tribunal lo resolvió. A mí lo que me interesa es que conceptualmente sepan cómo se relacionan las cosas y la razón de ser. Las preguntas van a ser, básicamente, cuidado con esto, para que tengan una idea de cómo se relacionan las distintas fuentes de trabajo, cómo juegan en relación a los principios del derecho del trabajo, cómo se relacionan, como les decía recién, esas distintas fuentes. Recuerden que vimos el tema de los estatutos profesionales, los convenios, bueno. Va a girar en torno a eso. Y de teniendo en cuenta la ley de modernización laboral o... Sí, ustedes ya a esta altura tienen que tener la ley de contrato de trabajo actualizada. Es decir, la teoría general del derecho del trabajo básicamente está bien, por supuesto, también está conformada por algunas disposiciones de la ley 14.150, pero los primeros 30 artículos de la ley de contrato de trabajo es casi la teoría general.
sea, ustedes tienen que conocer bien el principio protectorio, el principio de renunciabilidad, la aplicación de la regla más favorable, la condición más beneficiosa, todo lo que integra la primera parte del articulado de la ley de contrato de trabajo. Es posible que en alguna de las preguntas se les pida algún breve desarrollo, pero no es algo que sea parte de la tónica general que va a ser la que les comenté recién. Profe, las que están mal restan. ¿Cómo? Las que están mal restan.